Esa investigación porque fue con tu encuentro con una persona muy importante. Sí, bueno, yo desde el año 67 ya, inexplicablemente para mí, entonces, yo había ido reuniendo información sobre este personaje. No sabía por qué, bueno, de la misma manera que he ido reuniendo información sobre otras personas, probablemente por simple curiosidad periodística. Y hace casi ya 7 años, en un viaje a Estados Unidos, por otras razones, a mí alguien me dice, oye, he conocido a un ex agente de la CIA. Pura curiosidad. Dije, si es verdad, este señor tiene alguna historia increíble. Y efectivamente, conseguí llegar a su casa al cabo de 2, 3 intentos. Y nada, el hombre muy amable, Blanca estaba allí, estaban otros 2 amigos, y empezamos a hablar de muchas cosas, en el más absoluto desorden. Hasta que de repente este señor me dice, yo, por cierto, estuve en los últimos momentos del Che Guevara, ¡pum!, y se me encendió la bombilla. Dije, ¿cómo? Sí, sí, y empezó a contarme toda la peripecia. Bueno, ahí empezó la historia, donde yo me di cuenta de que las cosas que a mí me habían contado, que yo había leído sobre el Che, no eran correctas. Bueno, me dediqué a hablar con este señor, me dio una serie de pistas y empecé una investigación más en serio, sin saber de verdad si yo iba a publicar o no iba a publicar nada, porque no era el momento de pensar en eso, ¿no? Y me fui para allá, Bolivia, lo otro, subí, bajé, otra vez para aquí, para allá, me di cuenta y dije, joder, está todo cambiado, no tiene nada que ver lo que me están contando estos señores con lo que yo suponía que había sucedido, ¿no? Y bueno, pues así fue como empecé a reunir la información. La figura del Che, pese a que tengamos una imagen sobre el Che, sobre lo que es el Che, lo que era el Che, no sale muy bien parada de tu libro. Por lo menos en los últimos días, en ese Infierno Verde, uno de los protagonistas que ha escrito parte de los diarios que aparecen en el libro, él estuvo en Cuba, en Sierra Maestra con el Che, dice, este no es el Che que he conocido. ¿Tanto le afectó a su integridad mental ese Infierno Verde? Bueno, yo quiero creer, por lo que yo he podido reunir, la información que he podido reunir, quiero creer que el Che siempre fue igual, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues cuando él desempeñaba los cargos que desempeñó en la isla, en Cuba, pues se comportaba de otra forma. En el momento que él empieza a entrar en la guerrilla, el comportamiento cambia o florece o sale a la luz, ¿no? Porque una persona es como es, punto. Entonces le tenían miedo, era una persona, no tiene nada que ver lo que nos han contado, la imagen del idealista, del héroe, del libertador, falso, absolutamente falso. Es decir, era un déspota, era un desequilibrado mental, era un tipo que hubiera lanzado las bombas atómicas contra Estados Unidos en la crisis de los misiles. Era un individuo que fusiló a más de 500 personas en La Habana y que no le importaba matar a los soldaditos en Bolivia. Que cuando un señor pierde los zapatos al cruzar en Bolivia, ya en la guerrilla, al cruzar un río, porque se los lleva el agua, le obliga a caminar descalzo. Es decir, era un individuo que no tiene nada que ver con lo que luego la historia ha montado a su alrededor. Nada. Quizá el Che representa un icono, una figura, una ideología que no tiene que ver en este caso con la persona. En tu libro se ve muy bien, pero evidentemente un defensor del Che no encontrará en el libro asidero para sus creencias. Sin embargo, lo que también se encontrará en el libro es que el ejército boliviano, por una parte, su amigo Fidel por otra, y también la CIA, estaban detrás de intentar quitar del medio a quien les incomodaba, ¿no? Sí, sí, no, ahí yo creo que mintieron todos. Es decir, nadie se salva. Los militares bolivianos mintieron como bellacos. Y hasta el final, incluso, según mis noticias, pues quemaron el cadáver, lo cuartearon, etcétera, ¿no? La CIA, yo no me fío mucho de lo que me contó este señor, la verdad, pues porque creo que son unos mentirosos compulsivos. Y Cuba, pues Fidel Castro estaba harto de su amigo, que realmente probablemente lo fue,
donde la Sierra Maestra, sobraba uno, y además la postura del Che respecto a los rusos perjudicó mucho a la isla, o podía haber perjudicado mucho a la isla, y Castro no lo consintió para nada. Entonces ahí se maquinó un plan minuciosamente con los servicios de inteligencia cubanos, y bueno, desembocó en el Congo, ahí no lo consiguieron neutralizar, y finalmente en Bolivia, donde todo falló. ¿Cómo es posible que tú vayas a emprender una guerrilla y resulta que los mapas están todos mal, proporcionados por la inteligencia cubana? La radio no transmite, solo recibe. Se compra la finca para iniciar la revolución allí en Bolivia, es el fin del mundo. Los campesinos no están por la labor. Conclusión: alguien quería cargarse a este señor y hacerlo un héroe. Quería meterlo en ese infierno verde. Tú relatas muchísimos los datos. Fue un auténtico infierno y alguien le metió en ese infierno. Lo que pasa es que él parecía encantado de meterse en ese infierno, que era la auténtica muerte. Fue el camino de la muerte, como después se demostró, ¿no? Sí, yo creo que él se dio cuenta al principio, cuando vio que aquello no funcionaba, que no había nada de nada. Yo creo que él se dio cuenta, ¿no? Pero tampoco podía hacer gran cosa. Es decir, era un hombre tan orgulloso y tan soberbio que no reconocía nunca que estaba equivocado, ¿eh? No tenía la capacidad de decir, bueno, señores, pues sí, me he equivocado, esto no va bien. No permitía que nadie le llevara la contraria, no permitía ningún tipo de discusión sobre su liderazgo. De hecho, cuando el Partido Comunista se presenta en la guerrilla a través del secretario, el señor Monge, lo que hace es decirle, bueno, vamos a compartir el liderazgo, y él dice que no, el político quizás, pero el militar no. Es decir, es un hombre, repito, desequilibrado. En el libro se encuentran muchas de las cosas que pasaban antes, pero sobre todo en ese infierno verde. Este no es el Che, dice uno de los protagonistas del libro, este no es el Che que conocí en Sierra Maestra. La verdad es que era un personaje tremendo y terrible que se encuentra en ese libro en Tengo a Papá, ¿verdad, Silvia? Sí, a mí lo que me gustaría comentarte, Juanjo, es qué moto le vendieron al Che para llegar a irse de Cuba. Porque en un principio parecía que él quería quedarse allí, quería pues hacer esa revolución como habían conseguido, pero él en un momento dado es como que ya no está de acuerdo con Fidel, esa amistad de alguna forma está empezando a estropearse. ¿Qué es lo que le cuenta Fidel y qué es lo que le cuenta sobre todo esa otra persona a la que tú llamas en el libro y a la que se le llama Barbarroja? Bueno, yo creo que probablemente el distanciamiento entre Fidel Castro y el Che Guevara arranca cuando el Che manifiesta que el comunismo soviético no es el ideal, sí el maoísta. Ahí empiezan ya los problemas, empiezan los distanciamientos, empiezan las fricciones. El Che era un personaje muy querido en Cuba y Castro lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que uno de los dos tiene que ceder y el Che no cedió. De hecho, en el discurso de Argel, pone a parir a los rusos y los rusos le llaman la atención no al Che, a Castro, y le dicen, podemos acabar con la subvención que mantiene a la isla, tienes que quitar de en medio a este señor. Ahí es donde empieza el final del Che, donde Fidel Castro, con los servicios de inteligencia cubanos, empieza a maquinar cómo quitarlo de en medio o cómo destruirlo. Lo que pasa es que eso nunca lo reconoció Fidel, ni Raúl, ni nadie. Pues porque no ha lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la solución es vamos a extender el fuego de la guerrilla a América del Sur y vamos a extender el marxismo. Yo creo que Fidel y los servicios de inteligencia cubanos le explican al Che que el camino para llegar a su sueño dorado, el sueño dorado del Che, que era Argentina, es pasar por una revolución en otros países de América del Sur.
Y es por lo que yo creo que acepta, porque empiezan por Bolivia, pero luego iban a pasar a otros sitios, Perú, tal, y finalmente Argentina, ¿no? Y yo creo que el Che se da cuenta cuando ya está allí de que algo está fallando. No pueden ser tan torpes los servicios de inteligencia para no decirte por aquí pasa el río tal, o esa montaña es la montaña. No, eso no puede ser. Es decir, yo no me lo creo. El Che supongo que tampoco. Y que yo no tenga la llave que me sirva para que yo pueda transmitirle a Cuba, a Manila, no tengo alimentos, no tengo armas, no tengo nada, no me lo creo. Sin embargo, él se mantuvo durante mucho tiempo, siempre fue alguien que tuvo mucho magnetismo para su entorno, ¿no? Porque pese a las brutalidades que hacía, seguían un poco, pues eso, en torno a la hoguera, adorando a la figura del Che, ¿no? Sí, porque el Che durante la revolución en Cuba tuvo un comportamiento muy heroico, ¿eh? Era un suicida. Se lanzaba a la batalla, el primero, tomó la ciudad de Santa Clara, aquello fue increíble, ¿no? Entonces era un héroe, como lo fueron otros comandantes también, ¿eh? Camilo Cienfuegos, pues fue también un tipo extraordinario, ¿no? Que probablemente se lo cepillaron, se lo cargaron, no es seguro, pero bueno, el Che dice que sí. Lo que pasa es que luego él va cambiando, como yo le decía a Silvia, va cambiando su mentalidad y se hace marxista, pero maoísta. Entonces ya no encaja en la filosofía cubana. Fracasa en el Banco Nacional, fracasa en todos los sitios donde se lo colocan. ¿Y por qué tengo a papá? ¿Lo revelamos a nuestros oyentes? Bueno, es una clave que utiliza el capitán que lo captura en la quebrada del Yuro. Cuando ya se lo van a llevar, mejor dicho, desde la radio que él tenía en el puesto de mando en la quebrada, comunica con Vallegrande, con sus superiores, la clave, que es tengo a papá, tengo al Che. Y los militares no lo creen y le llaman por lo menos 2 veces para que lo confirme. Y el otro se enfada, el capitán Prado se enfada, dice, no estoy aquí perdiendo el tiempo, no estoy diciendo tonterías, ¿no? Bueno, ahora nos cuentas algunas cositas de lo que pasó después. Es terrible el relato, pero lo hacemos después de las noticias, ¿te parece? Muy bien. En la revolución. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a conocer algo más sobre el espionaje a los árabes en nuestro país en materia reservada con Fernando Rueda. También vamos a conocer algo más sobre el último de los misterios a los que se enfrenta nuestro país, la península. Pero por supuesto vamos a seguir escuchando, vamos a seguir unos minutos todavía conversando con JJ Benítez. Juanjo, entonces tengo a papá, era un hombre en clave que los que capturan al Che le daban a sus superiores en el ejército boliviano. Pero el ejército de Bolivia se debía a los Estados Unidos, se debía a la CIA, se debía a un poder superior, ¿no? Yo eso no lo tengo tan claro. Yo pensé al principio, dije, bueno, esto ha sido una consigna de los Estados Unidos para que lo maten. Pero yo creo que no fue exactamente así. Es decir, con las conversaciones con los militares puede que me hayan mentido. Yo deduje que cuando el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas bolivianas tienen la seguridad ya de que han capturado al Che, estamos hablando del día 9 de octubre del año 1967, pues se reúne el Estado Mayor, los 3 generales se reúnen durante 5 horas. Y dicen, ¿qué hacemos con este sujeto? Ellos tenían encima la losa del juicio que se había producido poco antes con un guerrillero francés que lo habían capturado y, bueno, pues el señor de...